Entre las ruinas de la ciudad yace agazapado un joven ruso. Ha estado inmóvil por 2 horas esperando aquel momento preciso. Los vientos que soplan y que silban alrededor de los esqueletos de edificios y chimeneas se mezclan con el sonido de su respiración tranquila y lenta, pareciera incluso que está en un estado meditativo. De pronto, desde atrás de un edificio de ladrillos rojos aparece una figura vestida de gris. Primero sus manos, luego su cabeza y finalmente su cuerpo completo. Es un soldado alemán, por sus insignias parece ser un Gefreiter, lleva a sus espaldas un pesado tambor de acero con las raciones de su escuadrón que ahora está en alguna parte escondido en el laberinto de trincheras, ladrillos, escombros y cadáveres. El blanco perfecto, le susurra al corresponsal del diario Krasnaya Zvezda que está haciendo un reportaje sobre los francotiradores de Stalingrado y que ahora está a 1,5 metros de distancia con un sucio cuadernillo y un lápiz en las manos, escribiendo como hipnotizado. Lentamente, mueve el fusil Mosin Nagant con mira telescópica hacia la figura. Ahora el francotirador tiene dos opciones. Colocar la retícula en el lugar por donde pasará el soldado enemigo, o mantenerla siempre sobre su cuerpo siguiendo cada movimiento. Como es un cazador innato y no quiere dejar de mirarlo tan solo un instante, decide seguirlo con la retícula. Esto es una desventaja ya que la magnificación del arma permite ver el rostro del enemigo perfectamente, mirar quizás la expresión de miedo que le enmarca el rostro. Observar también sus manos y el anillo de oro que brilla en el dedo anular. En otras palabras, humanizar al enemigo, cosa que es odiosa en el oficio del francotirador. Pero el ruso no se deja engañar con nobles pensamientos, el alemán ha venido desde el centro de Europa para subyugar a la Rodina y esto ha de impedirlo, por lo que mantiene firme la retícula en la cabeza del enemigo. El viento sopla de este a oeste y el soldado camina hacia la derecha. El experto ojo de cazador calcula la distancia. Según él, está a unos 820 metros, por lo tanto deberá apuntar a la nariz del soldado para contrarrestar la tracción del viento sobre la bala. También deberá esperar el estruendo de un proyectil para enmascarar el disparo de su fusil. Las baterías de cañones más allá, al otro lado del Volga, disparan constantemente, por lo que no tendrá que esperar demasiado tiempo. El soldado alemán se arrastra pesadamente y llega al borde de la Komsomolskaya Ulitsa, literalmente, calle de las Juventudes Comunistas. En su mente tiene una idea similar a la del ruso. Esperar un estruendo que llame la atención del enemigo y correr a toda velocidad hasta las ruinas al otro lado de la calle. Es una mala elección, el ruso no es de los que se sorprenda con las bombas, han sido varias semanas entre ellas para que le cause alarma. Unos minutos después, desde más allá del Volga, suenan sordos los cañones de 122 milímetros y en unos 3 segundos estallarán en la ciudad los proyectiles y en 3 segundos el trabajo culminará. Cuando finalmente se producen las explosiones, el alemán corre a toda velocidad a través de la calle y la retícula se fija justo en la punta de la nariz, una nariz alta y recta muy propia de los alemanes. Cuando el germano está justo al medio de la calle, el francotirador aprieta el gatillo mientras aguanta la respiración. El enemigo, ahora lívido, cayó como un saco. El ruso ha visto a muchos caer así y sabe que no se levantará jamás. La muerte le ha llegado sin aviso y ahora, con la sangre y materia cerebral escapando del agujero del tamaño de un puño en la cabeza, yace aquel soldado, con las rodillas dobladas en medio de una calle en la espantosa ciudad de Stalingrado. En la sucia calle yacen recuerdos, sonrisas, niños y la vida que ahora está extinta. Chetire. 4. Dice el francotirador al corresponsal, que le responde con una sonrisa de aprobación. Ahora retira el fusil de su posición y va en busca de otro refugio diferente. Un francotirador jamás dispara 2 veces desde la misma posición. Para el verano de 1942, la guerra en el frente oriental pareciera que ha tomado un impulso propio. La Operación Azul había empezado de manera brillante para los alemanes, que habían primero avanzado hacia el río Don, destrozando varios ejércitos soviéticos de Timochenko, y luego en un coup de main habían avanzado por la estepa entre el Don y el Volga, alcanzando el río al norte de la urbe. Luego de que la Luftwaffe al mando de Richthofen bombardeara la ciudad, matando a 40.000 civiles, le tocaba al Sexto Ejército capturarla e izar la bandera del Tercer Reich en el medio. La lucha de Stalingrado era muy diferente a la que estaban acostumbrados los alemanes. El Führer, quien nunca quiso que sus ejércitos se desgastaran en batallas en ciudades, estaba empecinado en capturar la que lleva el nombre de su enemigo, quizás para lograr una victoria simbólica. Los rusos veían la lucha en Stalingrado en términos menos simbólicos y entendían que perder la ciudad significaba que los alemanes bloquearían la ruta de suministro de los aliados por Persia. La lucha en la ciudad misma era un infierno. Se luchaba por un edificio o por un piso, por una escalera o por una plaza.
Debido a la disposición de la urbe, los regimientos y batallones se dividían en pequeños grupos de combate que competían a muerte por su posesión. Entre este laberinto de escombros los combatientes estaban separados por unos cuantos cientos de metros, algunas veces incluso estaban a la distancia de lanzamiento de una granada. En este escenario el rol del francotirador era vital. Quizás el más famoso de los francotiradores soviéticos fue Vasily Zaitsev, quien comenzó la lucha en la ciudad cubriendo una pequeña sección de su compañía cerca de una fábrica de maquinaria pesada, para ese entonces prácticamente derrumbada. Zaitsev comenzó la cacería de soldados alemanes posicionándose casi siempre atrás de las líneas soviéticas de tal manera de no ser detectado por los francotiradores alemanes, quienes no acostumbraban a disparar a distancias mayores a 800 metros. Pero el aporte más importante de Zaitsev fue la creación de una escuela de francotiradores. Este lineamiento concordaba con el pensamiento del alto mando soviético, el cual fomentó la creación de unidades de francotiradores a través de una orden del frente de Stalingrado en la fecha del 29 de octubre de 1942. Zaitsev fue de unidad en unidad, buscando a los soldados con la mejor puntería y eligió a 30, a quienes entrenó justo en el frente de batalla. Durante el entrenamiento, un francotirador experto hacía pareja con un nuevo estudiante al cual le enseñaba todas las técnicas del oficio como por ejemplo, nunca disparar más de 2 veces desde la misma posición, buscar un fondo claro para enmascarar el brillo del cañón del arma al disparar y les indicaban cuáles eran los mejores blancos, como oficiales, soldados que transportaban raciones, mensajeros y les enseñaban cómo identificarlos. Durante la lucha en Stalingrado los francotiradores soviéticos mataron a tantos oficiales que no era extraño que un teniente tuviese que hacerse cargo de una compañía completa. Los francotiradores eran formados en escuadrones de 3 pares, quienes se posicionaban de tal manera de proveerse fuego de cobertura entre ellos. Cada escuadrón tenía un punto de observación y una zona específica que cubrir. El primer día de llegada a la posición el escuadrón de francotiradores se concentraba en observación. Esto era muy importante y los novatos tenían que controlar la urgencia de disparar. Tenían que tener información certera de la posición, tener una ruta de escape lista y comunicación con las unidades soviéticas vecinas para conseguir cualquier dato útil. También era muy importante crear posiciones de tiro falsas que fuesen tan realistas como una posición habitada por humanos. Esto lo hacían con figuras humanoides con cascos y fusiles. Durante el primer día también los tiradores preparaban las posiciones reales, cada francotirador individual podía llegar a tener hasta 5. Generalmente se evitaban las construcciones de madera, debido a que ofrecían poca protección, por lo tanto las posiciones escogidas eran habitualmente edificios de ladrillos con varias ventanas que eran arregladas de tal manera que luciesen similares. Estos edificios se encontraban a una distancia de unos 800 a 1 kilómetro de distancia de las posiciones alemanas. Durante el día de combate cada francotirador podía abatir a un número importante de soldados enemigos y durante la tarde se discutía sobre la jornada de combate, si era pertinente retirarse o si se habían encontrado francotiradores enemigos en el área. Las comunicaciones entre los diferentes escuadrones se hacían vía teléfono o con ciertos sonidos claves previamente acordados como 2 disparos seguidos y uno después, que significaba retirada. Los escuadrones de francotiradores también podían ser suplidos con fusiles antitanque PTRD, que tenían instalada mira telescópica para destruir nidos de ametralladora, posiciones reforzadas o vehículos. Sin embargo, no eran útiles contra infantería debido a que la munición variaba en calidad por lo cual la precisión también sufría. Los francotiradores en Stalingrado se convirtieron en un verdadero problema para los alemanes. En proporción a su número, los francotiradores acabaron con más soldados alemanes que cualquier otro tipo de unidad soviética durante la terrible batalla de Stalingrado.